Le damos al Señor la gloria, la honra y la alabanza. Bendecido sea el Señor. Saludamos a todos los oyentes en esta hora. Le damos gracias al Señor que nos ha permitido en este día reunirnos en este lugar. Gloria al Señor, para glorificar y alabar su santo, precioso y divino nombre. Gloria al Señor. Esperamos que esta palabra del Señor sea de bendición para muchos en esta hora, igual que la ha de ser para nosotros en este día, en este lugar. Bendecido sea el Señor. Gloria al Señor. Al nombre de Jesús, la gloria. Bendecido sea el Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Leemos en Josué capítulo 1, verso 6. Josué capítulo 1, verso 6. Bendecido sea el Señor. Josué capítulo 1, verso 6. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ya ustedes pueden ver en inglés ahí como dice: Be strong and of good courage, for to this people you shall divide as an inheritance the land which I swore to their fathers to give them. Oremos, amados, en esta hora. Señor, te damos gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Gracias por tu misericordia, por tu amor tan grande para con nosotros. Señor, tú sabes nuestras necesidades. Tú sabes lo que nosotros necesitamos. Tú sabes, Señor, que estamos en este mundo todavía. En este desierto todavía estamos. Luchando, Señor, contra los poderes de las tinieblas, contra los instrumentos de las tinieblas. Pero en ti, Señor, haremos proezas. Por tu gracia, por tu misericordia, seguiremos hacia adelante. En esta hora te pedimos, tú que conoces nuestros pensamientos, tú que conoces, Señor, nuestro corazón, te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas, hablando a cada corazón. Tú conoces nuestro pasado, tú conoces nuestro presente, tú conoces el futuro. Señor, danos en esta hora lo que tú sabes que necesitamos, mediante tu santa palabra. Que esos dones del Espíritu Santo se manifiesten entre nosotros. Necesitamos el don de sabiduría para comprender tu palabra, porque no la podemos comprender sin tu sabiduría. Necesitamos tu sabiduría para poder interpretar la misma. En tu nombre te lo suplicamos. Que tu palabra fluya libremente, que la misma sea fructífera en nuestras vidas. Señor, recibe la gloria y la honra a ti. Te la damos en esta hora. Te damos gracias. Que tú obres prodigios, milagros, maravillas, Señor, al exponer tu santa palabra. Tú eres hacedor de maravillas. Tú eres el Señor de señores y Rey de reyes, el que sana a todos los que confían en ti. Padre, en tu nombre, que tú obres prodigio, que tú transformes mediante tu santa palabra. Señor, en esta hora te lo suplicamos y a ti damos la gloria. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Al nombre de Jesús la gloria.
Ustedes saben la historia, amados, cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Gloria al Señor. Y cómo lo trajo por mano fuerte, como dice la palabra del Señor, con prodigios, milagros, maravillas. Por mano y a través de su siervo Moisés. Promesas que Dios había prometido a Abraham, a Isaac, a Israel. Promesas, amados, que Dios le había prometido a los padres de la nación judía, Israel. Que Dios le daría una tierra, amado, fructífera. Una tierra donde había muchos ganados, fluía leche y miel, muchas abejas, mucha miel. Era una tierra, amados, que Dios la había bendecido. Pero en esta tierra de Canaán, antes de llegar a esa promesa, a esa tierra que Dios le había prometido a los padres de esta nación Israel, el pueblo de Israel, amados, tuvo que pasar por la esclavitud, ser siervos del faraón de Egipto en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, y sirvieron a ese faraón y fueron maltratados, abusaron de ellos, el pueblo de Israel. Hasta en un momento ese faraón llegó a dar instrucciones a las mujeres que ayudaban a dar a luz a las mujeres israelitas, las mujeres egipcias, las parteras. Y este faraón le dio una orden a estas mujeres egipcias que cuando vieran que saliera un varón, pues que lo mataran. Pero que a toda hembra le reservaran la vida. Pero Dios en su misericordia, amados, preservó la nación de Israel estando en Egipto, habiendo este faraón malvado, amados, que era rey en ese momento. Pero Dios puso en el corazón de las parteras que no mataran a los niños. Gloria al Señor. Y asimismo hicieron, no mataron a los niños. Gloria al Señor. Que las mujeres o las madres israelitas estaban dando a luz. Todo estaba controlado por el gobierno. Todo estaba controlado por el faraón. Pero las mujeres temieron a Dios, siendo egipcias, temieron a Dios y no hicieron ni obedecieron el mandato de ese faraón. Gloria a Jesús, de ese rey de Egipto. Fueron llamadas ante el rey de por qué ustedes no hicieron lo que yo. El rey les dijo, ¿por qué ustedes no hicieron lo que yo les mandé? Ah, porque las mujeres hebreas son mujeres fuertes y paren y dan a luz. Por eso es que no pudimos hacer las cosas. Pero es que Dios había puesto en el corazón de esas mujeres egipcias parteras que no mataran a los varones. Nació un niño que se llamaba Moisés, bien hermoso, describe la Sagrada Escritura que era hermoso. Y la madre cogió a ese niño y lo puso en una canasta, pero la preparó para que la canasta no se hundiera y trató de esconder al niño en el río, allá en Egipto. No se sabe si era el río Nilo, no se sabe, no sé. Gloria al Señor. Pero esa canasta fue a llegar a detenerse y resulta que la hija del faraón con sus amas fueron al río a bañarse. Y qué casualidad. No, en Dios no hay casualidad. ¿Verdad que en Dios no hay casualidad? No hay casualidad.
La hija del faraón ve a esa canasta y dice, ¿qué es eso que está flotando en el agua? ¿Qué es eso? Fueron allá inmediatamente, ella dio la orden de traerme esa canasta, y cuando abrieron la canasta había un niño llorando. Bien, y Dios puso en el corazón de la hija del faraón criar ese niño. Y lo crió y lo adoptó. Para ella quizás fue algo de Dios, del Dios que ellos servían. Porque usted sabe que Egipto servían muchos dioses. Gloria al Señor. En aquel tiempo servían muchos dioses. Quizás creyó que era uno de los dioses de ellos. Quizás, nadie sabe, pero sabemos quién fue el que puso en el corazón de ella a criar a ese muchacho, que se llamaba Moisés. Ese muchacho creció, se fortaleció, llegó a ser parte de la familia del faraón. Recibió las instrucciones, fue a las mejores escuelas en Egipto. Las escuelas que los hijos de faraón iban, fue Moisés, siendo un hebreo. Lo vistieron como un egipcio. Como era un egipcio, lo vistieron. No parecía a un hebreo. Gloria al Señor. Y en las escuelas, mejores escuelas, fue Moisés. Y fue criado en la sabiduría de Egipto. Hasta posiblemente para llegar a ser un monarca, un rey, un faraón. Pero los planes de Dios para Moisés no era ser rey, ni monarca, ser un faraón. Esos no eran los planes de Dios, pues las promesas de Dios se cumplen. Cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Cuando lo dice el hombre o la mujer, no se cumple, pero cuando Dios dice algo, usted puede estar seguro que se va a cumplir. Se va a cumplir. Se seca la hierba, dice la palabra del Señor, se marchita la flor. Mas la palabra de Dios permanece. Permanece para siempre. Pues este muchacho Moisés creció, amado, y usted sabe la historia, las promesas de Dios que Dios le había dado a Abraham, Isaac y a Israel, a Jacob, pero se la dio a Abraham, el padre de esta nación. Esa promesa de que este pueblo recibiría una tierra, amados, y que sería una nación, se cumplió al pie de la letra. Pero antes de esas promesas, antes de llegar a esa bendición que Dios le había prometido a los padres de esta nación para el pueblo de Israel, amado, el pueblo de Israel tuvo que pasar un proceso. Un proceso donde había lágrimas, donde había sufrimientos, donde había maltratos, donde había incomprensiones, eran esclavos en Egipto. Después de eso, Dios levanta a Moisés. Moisés, aunque fue criado en la sabiduría de Egipto, no obstante, sucedió algo que la hermana de Moisés, María, le dijo a la hija de Faraón: mira, yo tengo a alguien que te puede cuidar a ese muchacho. ¿Y quién? Esta señora no le dijo que era la mamá. Y se la llevó y la crió, y Moisés fue destetado por su propia madre. Y Moisés se le inculcó también, además de recibir la sabiduría de Egipto. Eso lo dice en Hebreo, amado, que Moisés fue educado en la epístola de los Hebreos, la epístola de los héroes de la fe. Oiga bien, el capítulo, si no me recuerdo, creo que el capítulo 11. Gloria al Señor. Donde habla de los héroes de la fe, si no me recuerdo. Bendecido sea el Señor. Y ahí podemos ver que Moisés desechó toda la riqueza de Egipto, la sabiduría y todo, amados. Aunque Moisés también se le inculcó, se le enseñó la palabra de Dios. El Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento no había sido escrito, amado, pero sí fue inculcado en Moisés por su propia madre esa cultura que de adorar al Dios del cielo y no a los ídolos que los egipcios adoraban. ¿Cuántos me siguen en esta hora? Amén, amados. Así que, amados, aunque recibió la enseñanza de su madre, oiga bien, de adorar al Dios del cielo,
Amén. Moisés había sido preparado también en las escuelas de Egipto. Óigalo bien. Bendecido sea el Señor. Pero llegó un día, como ustedes saben, que Moisés vio a un egipcio maltratar a uno de sus hermanos. Ya Moisés, ya hombre, ya sabía que ese pueblo que estaba maltratando era su pueblo. Óigalo bien. Y quizás había recibido alguna información de su madre, nadie sabe. Y dice, ¿sabe Dios que a tú ser parte de la hija de la familia de Faraón, sabe Dios lo que Dios tiene para nosotros? Que Dios te puede usar a ti para hacer algo grande en favor a tu pueblo. Quizás le dijo eso. Entonces el asunto es que Moisés vio que un egipcio estaba maltratando y abusando de un israelita. ¿Y qué es lo que hizo? Mató al egipcio y lo escondió, lo enterró en la arena, en algún lugar. Gloria al Señor. Pero Moisés no sabía que los hebreos, sus hermanos, lo habían mirado. Alguien lo había mirado lo que él había hecho. Un día había una discusión entre hermano y hermano, hebreo y hebreo, y Moisés pues quiso ser juez. Moisés quiso decir, ¿por qué ustedes altercan? Porque no alterquen, no discutan. Y dice, ¿quién eres tú? Y uno de ellos le dice, ¿quién eres tú? ¿Quién te ha puesto a ti juez entre nosotros? ¿Qué? ¿Nos vas a matar a mí como mataste al egipcio? Se había descubierto. Porque no había llegado el momento de Dios para Moisés. El momento, los planes de Dios no habían llegado para Moisés a hacer lo que Dios quería hacer con él. Y él creyó, pues, al recibir la instrucción de su madre, ¿verdad? De que ese era su pueblo, que el pueblo hebreo era su gente, era sus hermanos. Pues él quiso ayudar. Y muchas veces cuando nosotros nos metemos y tratamos de adelantarnos a los planes de Dios, oiga, echamos a perder todas las cosas. Hay fracaso. Hay problemas. En vez de esperar en Dios, queremos ayudar a Dios para adelantar el proceso de Dios. Y el proceso de Dios es el proceso de Dios, amados, y va a suceder como Dios quiere y no como nosotros queremos. Y Moisés trató y lo que echó a perder la situación. Se vio descubierto, como dice la palabra, y que lo que fue, y estas noticias de que Moisés había matado a un egipcio por defender a un israelita, llegó a los oídos del faraón. Y ustedes saben que lo que sucedió. Moisés tuvo que huir, tuvo que salir huyendo de Egipto. Y fue a parar en casa de su parentela, de su familia. Gloria al Señor. Amado, de Jetro. ¿Cuántos se acuerdan de Jetro? Amén. Y fue a parar allí en el desierto. Y estuvo allí. Y vio que alguien estaba. Vinieron las mujeres a sacar agua del pozo. Y vio a Moisés con su vestimenta de Egipto. Porque la gente no creía que él era un hebreo. La gente al ver la vestimenta de Moisés y ¿cuánto han visto retratos de egipcios, de hombres egipcios en el tiempo de Moisés? Y vieron, para ellos ese era un hombre egipcio, una persona de Egipto. Y Moisés vio la misma situación, se presentó una situación cuando hubieron unos hombres allí que estaban como que abusando de las mujeres, ¿verdad? Gloria al Señor, y Moisés también salió y defendió ese momento, y las mujeres, pues, Moisés, pues, las mujeres pudieron sacar agua de ese pozo. Pero las mujeres no se dieron cuenta, las mujeres creyeron que era un egipcio. Y fueron y dieron las noticias a Jetro. Dieron las noticias, dice, ¿y dónde está ese hombre? Tráelo para acá. Ese hombre los defendió a ustedes, estoy parafraseando, ese hombre los defendió a ustedes. Tráelo para acá. ¿Dónde está?
Es un hombre de Egipto. Pues él estaba con las vestimentas de Egipto. Gloria al Señor. Sabemos la historia, amado, que la palabra del Señor sigue diciendo que él estuvo en ese desierto por 40 años. 40 años en ese desierto. Todo lo que Moisés había aprendido, todos los conocimientos que él había aprendido en Egipto, toda esa fraseología, esa manera de hablar, lo que estaba relacionándose en un desierto con gente que eran pastores de ovejas. Que no era gente, posiblemente no era gente culta, no era gente que habían ido a la escuela, pastores de ovejas. Eso es todo el conocimiento que habían tenido posiblemente. Y Moisés en esos 40 años, el Señor los pasó por esos 40 años, porque el proceso de Dios lleva los años que tiene que llevar. No es cuando nosotros decimos que tiene que terminar el proceso, es cuando Dios dice que termine el proceso. En los años que Dios dice que tiene que hacer el proceso, y no son los años que nosotros creemos que el proceso debe durar. 40 años, amado. Moisés fue procesado en un desierto y todo el conocimiento que él había adquirido, que Moisés había adquirido en Egipto, se le olvidó a tal forma que ya no sabía hablar como antes hablaba, con ese vocabulario fino, esa fraseología, esa manera de hablar. Ya Moisés no sabía hablar así. Por eso que en una ocasión con el Señor ya lo había llamado y dijo, yo no puedo ni hablar. Envía a otro, envía a que vas a enviar. Yo soy tartamudo, no puedo ni expresarme. Gloria al Señor. Al Señor lo pasó por ese proceso de 40 años para que se le olvidara todo. Porque no es con nuestro conocimiento, no es con nuestras habilidades, no es con nuestra sabiduría, es con el conocimiento y la sabiduría de Dios. Es con lo que el Señor nos da a nosotros. Para que la gloria no sea de nosotros, sino sea de Dios. Como dice 1 Corintios capítulo 1, que lo desechado del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a aquellos que se creen que son sabios. Gloria al Señor. 1 Corintios capítulo 1. Dice aquí, amados. 1 Corintios capítulo 1. Capítulo 1, verso 18, dice aquí la palabra del Señor. Gloria al Señor. Porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Óigalo bien. ¿Qué es lo que hizo Dios con Moisés? Destruyó la sabiduría que él tenía, la sabiduría de Egipto. ¿Para qué? Para poder usarlo para su gloria y su honra. Desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría, o sea, por medio de la sabiduría del mundo, el mundo todavía hoy, por medio de su sabiduría, por medio de su conocimiento académico, escuela, de las universidades, no saben que Jesucristo es el Señor. No sirven a Dios. No entiende, no comprende las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque la sabiduría que ellos tienen, la inteligencia que ellos tienen, es del mundo.
Y para comprender las cosas de Dios y los tratos de Dios se necesita la sabiduría de Dios. Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció por medio de la sabiduría. Oiga bien, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría ¿de quién? Del mundo. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso que cuando uno predica esta palabra y habla de la Biblia, nos dicen que nosotros estamos locos. Que nosotros somos fanáticos, bobos, locos. Porque ellos no comprenden lo que estamos predicando. Para ellos, como dijo el Espíritu Santo por boca de Pedro, les extraño que nosotros no andemos en los mismos caminos que ellos están andando. Porque los judíos piden señal, los judíos piden milagros, maravilla. Muéstranos una señal, le dijo la autoridad religiosa a Jesucristo, y entonces vamos a creer en ti. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Eso requería ¿qué? Una señal, un milagro, algo sobrenatural. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en ti. Los judíos piden señal. Y los griegos buscan sabiduría. Los griegos, los gentiles se engrandecen en el conocimiento que ellos tienen, en la sabiduría que ellos tienen. Y miran de hombro y menosprecian a aquellos que no han ido a la escuela y no han tenido educación. Los miran con desprecio, muchos de ellos. Pero nosotros, dice el apóstol, inspirado por el Espíritu, pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Eso es locura para ellos. Eso es locura para el mundo. Eso es locura para los sabiundos del mundo. Para los judíos ciertamente tropezadero, porque ellos no podían creer que Jesucristo, su Mesías, iba a ser crucificado, cuando las profecías del Antiguo Testamento decían todas que el Mesías sería crucificado, sería muerto. Para los judíos tropezadero, ellos tropezaban contra esto. Y para los griegos, lo que ustedes están predicando es locura. Una vez Pablo le dijo a ese rey, ¿se acuerdan esa ocasión cuando Pablo le dijo, creo que era Félix, si no mal recuerdo? Eso está en el libro de los Hechos. Que le dijo, Pablo, te has vuelto loco. Con los muchos conocimientos que tú tienes, te has vuelto loco. ¿Por qué? Porque Pablo le estaba predicando que Jesucristo crucificado y resucitado entre los muertos. Si no más recuerdo fue Fires, si no, amados, disculpen. Pero nosotros predicamos a Cristo, dijo el apóstol, inspirado por el Espíritu. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Ellos chocaban con esto y todavía hoy chocan contra esto. Y para los griegos locura. Para los gentiles este evangelio es locura. Mas para los llamados, ¿quiénes somos llamados en esta hora? Mas para los llamados, así judíos como griegos, o judíos o gentiles en esta época. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. No que Dios sea insensato, no que haya insensatez en Dios, sino lo que para ellos creen que sea locura para Dios es más sabio que los hombres. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, no que Dios sea débil ni tenga ningún área débil, pero lo que ellos creen que Dios es débil, o que Dios no existe, o que el Dios de la Biblia, y menosprecian la Biblia y el Dios de la Biblia. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestros llamamientos, que no muchos son muchos sabios según la carne. Le escribió el apóstol a los corintios, entre ustedes no hay mucha gente elocuente, no hay mucha gente que han ido a la universidad, no hay mucha gente que han ido a las escuelas, no hay muchos sabios entre ustedes, según la carne, según el conocimiento que ustedes hayan adquirido. No hay muchos poderosos entre ustedes en esa congregación, no hay muchos poderosos tampoco.
económicamente o que tengan autoridad. No muchos nobles hay, no muchas realezas, no hay mucho de estas clases de gente en la congregación. Antes, los necios del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. El mundo, nosotros somos necios para el mundo. Aquellos que sirven a Dios, aquellos que han amado al Señor, que han aceptado a Jesucristo como su Salvador, para el mundo nosotros somos necios. Oiga bien, ante los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Para que ninguna carne se jacte en su presencia. Para eso es que Dios hace. Así que Dios permitió que Moisés pasara 40 años en el desierto y se le olvidó toda la sabiduría del mundo, porque la gloria, porque lo que Dios iba a hacer con Moisés era para glorificar el nombre de Dios y no para ensalzar la imagen de Moisés. ¿Cuánto podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Por eso que Dios permite esas cosas, amados, ese proceso. Bendecido sea el Señor. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual de Dios nos es hecho sabiduría, somos sabios en Cristo, y justificación. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual de Dios nos es hecho sabiduría, justificación y santificación y redención. Estamos completos en Cristo, óigalo bien, para que como está escrito, el que se gloríe o el que se gloríe, gloríese en el Señor Jesucristo. En otras palabras, si hay alguien que merece la gloria y la honra, si algún don alguien ve en nosotros, si alguna sabiduría, se la devolvemos a Él. Él merece la gloria, la honra y la alabanza. Así que, mis amados, el Señor pues pasó a Moisés. Pasó a Moisés, amados, por 40 años para que se le olvidara todo lo que había lo que había aprendido. Porque la palabra del Señor dice, amados, ¿para qué? Para que la gloria sea ¿de quién? Del Señor y no de nosotros. Llegó el momento de las promesas, esa tierra prometida. Pero Dios usó a Moisés para sacar a ese pueblo de Israel de Egipto. Pero el pueblo también tuvo que pasar por un proceso en el desierto. Precisamente la palabra del Señor dice, amados, que Dios lo pasó por ese desierto para probar lo que había en sus corazones. Dios le dio los mandamientos, los 10 mandamientos. Dios le dio los estatutos. Moisés fue el que escribió los 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia. Fue Moisés. Gloria al Señor. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Lo escribió el Pentateuco. Los 5 libros de la Biblia lo escribió Moisés. Dios le dio estatuto al pueblo de Israel, pero antes que ellos recibieran esa promesa, amados, antes que ellos recibieran esa promesa, Dios pasó a ese pueblo de Israel por el desierto. Dios los pasó y les mostró milagros, maravillas. Los sustentó a ellos en el desierto. Les dio comida, les dio agua. La ropa que ellos tenían no envejeció la ropa, la ropa creció con ellos. Los niños crecían con los mismos zapatos, la misma ropa crecía con ellos. ¿Cuánto les gustaría tener ropa así? Que no tuviera uno que ir a la tienda a comprar ropa. Que el que crece no es la ropa, sino es uno que crece. Y la ropa se le queda pequeña a uno. Y después la gente cree, eso es un uniforme tuyo, no es que ahora estoy más
crecido. Uno crece para los lados, hacia el frente, pero oiga, pero para arriba uno no crece. Pero en el tiempo de Israel, amado, en ese desierto, la ropa de los niños crecía con ellos, los zapatos también, milagro tras milagros, pero tuvieron que pasar el desierto antes de recibir la promesa que Dios le había prometido a los padres que ellos tenían, a Abraham, Isaac y a Jacob. Tuvieron que pasar y que murmuraron. ¿Qué chisme había en el pueblo? Murmuración. Porque los que no comprenden el propósito de Dios siempre están murmurando. Siempre están, como dicen nosotros, chismeando, murmurando, quejándose. Y no se recuerdan, amados, lo que Dios ha hecho en su vida a través de los años. Porque el enemigo tiene una especialidad de concentrar nuestra mirada en el problema, en la situación, en el desierto, en el proceso, y olvidarnos de lo que Dios lo que Dios ha hecho en nosotros a través de la historia de nuestra vida. Se nos olvida, porque esa es una especialidad del enemigo, es concentrarnos en el problema, y eso para que empecemos a murmurar y a chismear y a hablar y a quejarnos. Y Dios en su misericordia les proveyó todo lo que ellos necesitaban. Les dio carne, les dio pan, maná del cielo. La ropa, no tuvieron que ir a la tienda a comprar ropa. El calor no nos fatigó porque estaba la nube de la gloria de Dios sobre ellos. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Gloria al Señor. Dios los protegió del enemigo. Dios le dio victoria contra el enemigo antes de entrar a la tierra prometida. A los reyes, antes de entrar a la tierra prometida, Dios le dio la victoria a ese pueblo de Israel para vencerlos y poseer la tierra que ellos tenían. Esos reyes malvados. Gloria al Señor para siempre. Dios los trajo a través del desierto. Pero de esa generación, amados, que Dios trajo y sacó de Egipto, ni uno pudo entrar, solamente Josué y Caleb, de esa generación. Ni uno de aquellos, solamente dos personas, Josué y Caleb. Ni Moisés entró, porque Moisés y Aarón no entraron. Ni Moisés, ni Aarón, ni esa generación entró. Dios los tuvo a esa generación 40 años en el desierto, hasta que toda esa generación murió. Y los hijos de ellos, que ellos habían dicho que sus hijos iban a morir en el desierto, fueron los que entraron a la tierra prometida. Fueron los que recibieron ¿qué? La promesa. Los que ellos habían dicho que iban a morir en el desierto. Gloria al Señor. Moisés murió en el desierto. Aarón murió en el desierto. ¿Por qué? Porque no le dieron la gloria a Dios. No le dieron la gloria a Dios. Dios le dijo, habla la peña. Y Moisés dijo, osaremos que salga agua de esta peña. Osaremos, una pregunta. Dios no le dijo que hiciera la pregunta al pueblo de Israel. Dios le dijo, habla la peña. No hay que añadir ni hay que quitarle. Habla la peña. Y osaremos que salga agua de esta peña. Osaremos. Y cuando él hiere la peña o la roca 2 veces, amados, salió agua por la misericordia de Dios. Pero inmediatamente la respuesta de Dios que fue a Moisés, le dijo, no vas a entrar inmediatamente. Ni tú ni Aarón. Por cuanto no me santificaste, no me santificaste hasta en pueblo. No creíste. ¿Por qué Moisés no entró? ¿Por qué Aarón no entró? ¿Por qué esa generación no entró a la promesa? Porque fueron incrédulos. Y se dejaron engañar por el enemigo, concentrándose
tanto tiempo, tantos años y todavía seguimos en la misma. No veo promesas, no veo lo que Dios ha dicho que va a hacer. Seguimos en la misma. Pues esos incrédulos quedaron todos sus cadáveres en el desierto. Fueron enterrados en el desierto. Y solamente Josué y Caleb. ¿Por qué Josué y Caleb entraron y no entraron los demás? Porque ellos fueron ¿qué? Fieles. Porque ellos creyeron a la promesa. Porque ellos sí dijeron, sí, hay gigantes en la tierra prometida. Porque el enemigo, cuando Dios quiere darnos una bendición, el enemigo se levantará contra nosotros para que nosotros no recibamos la bendición, no recibamos las promesas. Pero el Señor está con nosotros, como dice la palabra. ¿Cuál poderoso gigante? Primera de Juan 4:4 dice, más mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Bendecido sea el Señor. Él es más grande. Josué y Caleb dijo, sí, hay gigante. Pero nosotros, porque Josué y Caleb no se concentraron en los problemas en el desierto, no se concentraron en las cosas que ellos tuvieron que pasar, las necesidades en el desierto, cuando se concentraron, amados, en los milagros que Dios hizo en el desierto a través de la trayectoria de su vida, 40 años que estuvieron allí. Se concentraron en los milagros, en que el mismo Dios que le había dado la victoria contra el enemigo, contra esos reyes en el otro lado del Jordán, antes de entrar a la tierra prometida. La tierra prometida es el mismo Dios que le iba a dar a ellos la victoria para vencer a esos gigantes que querían impedir, que iban a hacer impedimento para que ellos obtuvieran la promesa. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Y llegó el momento, amado, que Josué estaba pensando, porque Moisés había muerto. Moisés había muerto. Gloria al Señor. Y llegó el momento en que Josué estaba meditando, esperando el momento de Dios. Él estaba meditando. Y dice la palabra del Señor, como ustedes pueden ver aquí. Gloria al Señor. Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué. Jehová no habló a Josué antes que Moisés muriera. Fue después que Moisés murió que Dios le dijo a Moisés, pon a Josué, que él es el que va a tomar tu lugar, en otras palabras. Y pon tu mano sobre él. Y pon tu dignidad sobre él. Estoy parafraseando. En otras palabras, porque él es el que va a tomar tu lugar y es el que va a introducir a este pueblo a la tierra prometida. Y no fue hasta que Moisés murió que Jehová no habló con Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo, Josué esperó el momento de Dios. Y dice aquí, amados, mi siervo Moisés, le dijo el Señor a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, levántate pues ahora y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Este pueblo son los hijos de aquellos que murieron en el desierto, quedaron postrados. Yo os entregaré, como lo había dicho a Moisés, como se lo dijo a Moisés, Dios cumple su palabra. Como se lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Desde el desierto de este Líbano hasta el gran río Éufrates. Mira el territorio que tenía Israel. Coja usted un mapa, mire Israel hoy y mire donde está el río Éufrates. Para que ustedes vean qué territorio fue el que tenía Israel, hasta el río Éufrates, Euphrates River, el gran río.
desde el desierto y este Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande donde se pone el sol, será que vuestro término. Mire qué clase de vasto territorio tenía el pueblo de Israel. Dios le había dado al pueblo de Israel. Hoy lo que tienen es un pequeño territorio nada más. Los enemigos son los que poseen el territorio que antes Dios le había dado al pueblo de Israel. ¿Por qué? Por la desobediencia del pueblo de Dios. Desde el desierto y hasta el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el mar grande donde se pone el sol será vuestro término. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Cuando llega el momento de Dios y las promesas de Dios se cumplen, Dios está con uno. Él no nos deja huérfanos. Él no nos deja solos. Él está con nosotros. Nadie te podrá hacer frente. El enemigo no te podrá hacer frente. Si obedecemos la palabra de Dios, si somos fieles, si somos de aquellos que creemos en las promesas del Señor, el Señor estará con nosotros. Nadie nos podrá hacer frente a nosotros. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ahora tenemos que hacer algo. Esfuérzate. No te quedes ahí sentado. No te quedes sin hacer nada. Esfuérzate. A nosotros nos corresponde una parte. Obedecer, esforzarnos y el Señor hará la otra parte. Él irá al frente de nosotros. Esfuérzate, sé valiente, porque el Señor no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino poder de amor y de dominio propio, de templanza. Se lo dio el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo a Timoteo. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Se cumplió la promesa que Dios le dio a Abraham. Santo. Abraham vivió en esta tierra, pero la promesa se cumplió después, ahora, con Josué. Solamente esfuérzate. El Señor le repite la misma palabra. Solamente esfuérzate. ¿Y sé qué? Y sé valiente. Muy valiente. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Hay que obedecer la palabra de Dios. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. ¿Cuánto quiere ser prosperado? ¿Cuánto quiere que el Señor los bendiga? En todas las cosas. Pues tenemos que obedecer la palabra de Dios. La palabra del Señor dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán como por añadidura. Cuán importante es obedecer la ley de Dios. Que el Señor le sigue repitiendo: este libro de la ley nunca se apartará de tu boca. Muchas cosas en la lengua, muchas cosas en la boca, muchas quejas, mucha murmuración, mucho chisme. Menos la palabra de Dios. Menos la palabra de Dios. Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá
Bien. ¿Cuánto quiere que todo le salga bien? Pues ya sabemos el secreto. Está aquí escrito en la Biblia. Todo te saldrá bien. Triunfarás contra el enemigo. Triunfarás contra los poderes de las tinieblas. Porque los poderes de las tinieblas, ¿sabes? Si tú obedeces a la palabra de Dios, si tú le sirves al Señor, si tú oras, si tú ayunas, si tú le sirves al Señor de todo corazón, el enemigo lo sabe. Gloria a su nombre. Creo que aquel endemoniado le dijo en el libro de los Hechos, ¿se acuerdan? En el libro de los Hechos, ¿qué es lo que le dijo aquel endemoniado a esos 7 hijos de ese, que eran hijos de esa persona que estaba a cargo de una sinagoga? Esos 7 hijos fueron a un endemoniado. Eso está en el libro de los Hechos. Y empezaron a decir, en el nombre de Jesús, el que Pablo predica. Empezaron a hacer exorcism en inglés. ¿Cómo se dice? Exorcismo. Echar fuera demonios, en otras palabras. En el nombre de Jesús, el que Pablo predica, salte de él. Y el demonio que estaba metido en la persona le dijo, a Pablo conocemos y a Jesús también. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Qué autoridad ustedes tienen? Porque ellos sabían, los demonios saben, quién es cristiano de veras y quién es cristiano de embuste. Cristianos embustes. Cristianos embusteros. Cristianos de nombre nada más. Los demonios lo saben. Y dice la palabra del Señor que aquel endemoniado brincó sobre esos 7 y salieron todos que si no llegan a correr rápido, los hubiera matado. Arañado, con ropa ripiada y todo. 1 contra 7, imagínese usted. Nadie te puede hacer frente. Si nosotros obedecemos la palabra del Señor, pues nadie nos podrá hacer frente a nosotros. Este libro de la ley nunca, ¿qué? Nunca se apartará. ¿De qué? Nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces prosperará tu camino y todo te saldrá ¿qué? Bien. Bien. Mira que te mando que te esfuerces. Se lo repite varias veces, amado. Y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Llévate este texto contigo en esta hora. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, así que mi amados, hay que seguir hacia adelante. Tenemos que seguir esforzándonos. Tenemos que seguir hacia adelante. Siempre y cuando nosotros obedezcamos al Señor su palabra bendita, obedezcamos al Señor, creamos y confiamos en su palabra, la promesa va a estar. La promesa se cumple porque lo que Dios habla se cumple. Lo que el hombre habla no se cumple. Bendecido sea el Señor. Lo que Dios habla se cumple, mas lo que el hombre habla no se cumple. Muchos pueden decir, Jehová dijo, número 1, el nombre de esta dispensación no es Jehová. Cuando se profetiza, no se profetiza el nombre de Jehová. Así que cualquiera que usted escuche, Jehová dice, en esta época, usted puede estar seguro que eso no es Jehová que está hablando. Ese es el hombre o la mujer que está hablando. Creen ellos que es Dios que lo está usando.
¿Por qué le digo eso? Porque el nombre de Jehová, aunque nosotros no tenemos ningún problema en mencionar el nombre de Jehová, pero el nombre de esta dispensación, de esta era, de este momento, es el nombre de Jesucristo. No hay otro. Es el nombre de Jesucristo, es el Espíritu Santo. ¿Usted quiere saber eso? Léase el libro de los Hechos para que ustedes vean. Y léase en 1 Corintios capítulo 12, que habla, capítulo 12 de 1 Corintios. Oiga bien, lo buscamos. Así que el libro de los Hechos habla a qué nombre es el que se debe ensalzar. Sino es el nombre de Jesucristo. Así que es decir, es mejor, es decir, de acuerdo al libro de los Hechos, así dice el Señor o así dice el Espíritu Santo. Amén. Que es el que habla lo que el Señor le da al Espíritu que hable. 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 12, si no mal recuerdo. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Los dones de quién? Los dones del Espíritu Santo. Ya estamos terminando. Sabéis que vosotros erais gentiles llevados como se os llevaba a los ídolos mudos. En otras palabras, ustedes eran ¿qué? No solamente eran paganos, sino eran ignorantes. Porque, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el ¿quién? Por el Espíritu de Dios. No dice Jehová. Por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie que dice, así dice el Espíritu, Jesús es anatema. Ese espíritu no es de Dios, ese espíritu es del diablo. Porque el nombre que siempre ha tenido el diablo problema es el nombre de Jesucristo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, no dice el nombre de Jehová, el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por quién, sino por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Sí, Señor. ¿Me siguen? Amén. Todo ese capítulo habla de los dones del Espíritu Santo, amados. Y en el libro de los Hechos, usted puede leer el libro de los Hechos. En ningún momento, en el libro de los Hechos, todo el libro, léase todo el libro de los Hechos. Para que ustedes vean que cuando venía un profeta o alguien profetizaba o decía así dice el Señor o así dice el Espíritu Santo, apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo he escogido para ellos. Ese está en el libro de los Hechos. No le voy a decir dónde, pero está ahí. Yo quiero que ustedes lo lean completo porque no es simplemente leer un capítulo y ya termine. Lo que dijo el pastor. No. Así es, amado. Ya el pastor, ya lo leí, pues ya, déjame guardar la Biblia. No, lea el libro completo de los Hechos. Aleluya. Lea el libro completo de los Hechos para que ustedes vean en varias ocasiones que es el Espíritu Santo que se menciona o el nombre del Señor. Sí, Señor. Y desde ahí, amados, ¿cuánto podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Su nombre, gloria. Gracias, Señor Jesús. Mira que te mando que te esfuerces y sea ¿qué? Valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esforcémonos, amados, a obedecer la palabra de Dios, a ser obediente a la palabra de Dios, a no dudar de las promesas que el Señor nos ha dado. Hay que seguir hacia adelante. Aleluya. El Señor está con nosotros. Señor. Si la lucha es dura, si la prueba es dura, amado, el desierto, el proceso es duro, pero el Señor, si somos fieles a Él nos dará ¿qué? La victoria. ¿Cuántos quieren la victoria? Al nombre de Jesús, la gloria. Puesto de pie en esta hora. Oh, gloria. Sí, Señor. Le damos gracias al Señor por su palabra. Gracias, Señor Jesús. Oh, aleluya, mamá.
Gracias, Señor, por tu palabra. Sama, santo, santo, santo. Gracias. Lo que tú nos has dado, tú sabes por qué no nos has dado. Tu palabra en este día, tú sabes por qué no nos has dado. Por qué nos has dicho lo que nos has dicho en esta hora. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos, Señor, a ser fiel a ti y a tu palabra, para ser bendecidos en toda área de nuestras vidas, para ser prosperados, como tú dices en tu palabra. Ayúdanos a obedecerte. Te pido, Señor, en esta hora, que tú nos ayudes, como Josué y Caleb, sé de la estirpe, del tipo de carácter, del tipo de actitud que Josué y Caleb tuvieron. Sí, ellos no negaron en el desierto. Ellos no negaron en el desierto los problemas que hubo en el desierto. Pero se recordaron de los milagros, de las maravillas que tú hiciste en ese desierto. De las victorias que tú le diste a ellos contra el enemigo en ese desierto. Se recordaron de esos milagros que tú hiciste con ellos. De lo que tú hiciste, Señor, en sus vidas. Y no se concentraron en los problemas, sino en lo que tú hiciste con ellos, que tú los libraste a ellos de todo problema, de toda situación, que tú los alimentaste, que tú les supliste todo lo que ellos necesitaban. Ayúdanos a ser como Josué y Caleb, que aunque veamos esos gigantes que quieren impedir que tus hijos reciban esa promesa que tú nos has dado, esa palabra profética que tú nos has dado, quieren impedirle al enemigo que nosotros lo recibamos. Ayúdanos a ser como Josué y Caleb e ir hacia adelante, confiando que el mismo Dios que ha sido con nosotros en estos años, en la trayectoria de nuestra vida, es el mismo Dios que nos va a ayudar de este momento hacia adelante. En tu nombre te lo suplicamos. En tu nombre, Señor. Que tu palabra, Señor, sea fructífera en nuestras vidas. En esta hora, Señor, oramos por todos los que están enfermos. Todos los que están enfermos en esta hora, oramos que tu virtud sanadora penetre. Fluya a través de nuestros cuerpos y quedemos sanos de toda enfermedad, de toda dolencia, de todo dolor, de todo achaque. Ahora mismo, Señor. Señor, en tu nombre te lo pedimos. Mira las almas que no te sirven. En esta hora oramos que tú rompas las cadenas de vicios, de droga, de drogadicción, de inmoralidad. Señor, de todo vicio. Que tú rompas las cadenas ahora mismo. De muchas almas que están encadenadas. Que te conozcan a ti, Señor Jesús. Que tengan un encuentro contigo. Que entreguen su corazón a ti. Que te pidan perdón de todos sus pecados. Que clamen a ti, Señor Jesucristo. Tú dices tu palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque todo aquel que invocare en nombre del Señor Jesús será salvo. Señor, que en esta hora muchos invoquen tu nombre. Te pida que tú los perdones de todos sus pecados, de todas sus maldades, de todas sus rebeliones. Que te acepten en esta hora como Señor y Salvador. Dirígelos en esta hora a una iglesia donde se predica tu palabra bendita, tu palabra verdadera. En tu nombre te lo suplicamos y a ti damos toda la gloria. Amén y amén. Gloria al Señor. Amigo que me escucha, amado que me escucha, oyente que me escucha, como ustedes pueden ver ahí, somos la iglesia El Verdadero Evangelio. Aquí estamos, nos nominamos como la iglesia El Verdadero Evangelio y estamos aquí en el 3043 Curry Ford, Orlando, Florida, 32806. Y después del 3043 hay un número 1. Esa es la puerta donde nosotros estamos aquí,
en este local, en este lugar. Invitamos a todos aquellos que quieran y están buscando una iglesia. Que el Señor les continúe bendiciendo. El Señor les guarde y hasta la próxima semana o hasta el próximo culto. Dios les bendiga y Dios los guarde. Amén.